Saludos de Cristo, hermano y hermana que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoch Martín con ustedes en los comentarios de Escuela Sabática Profundizada. Desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada La autoridad y el Evangelio de Pablo. Pero para continuar le invito a que reverentemente nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer punto está enfocado en datos. Galacia fue fundada por los galos. Y los galos provenían de lo que actualmente conocemos como Francia. La epístola a los Gálatas fue escrita desde el puerto de Corinto. Eso se corrobora en el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, en la página 307. También debemos recordar que Pablo escribió 14 cartas, desde Romanos hasta la epístola a los Hebreos. Algunos tienen objeción con aceptar que la epístola a los Hebreos fue escrito por Pablo. Sin embargo, el espíritu de profecía reafirma que Pablo fue su autor. El conflicto de los siglos, en el capítulo 24, el templo de Dios, en la página 463, declara: el apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos, y se cita Hebreos 9 del 1 al 5. ¿Quién escribió la epístola a los Hebreos? Pablo. Está confirmado. Por lo tanto, Pablo escribió 14 epístolas. 4 de ellas son personales y 10 de ellas son colectivas. Entre las 10 está incluido la epístola a los Gálatas, una epístola colectiva. El número 10 significa universalidad. Por ejemplo, Daniel 7 nos muestra la bestia indescriptible con 10 cuernos. Daniel 2 nos muestra la estatua de Nabucodonosor con 10 dedos. También Mateo 25:1 nos muestra las 10 vírgenes. También podemos notar Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y sabemos que los 10 mandamientos debemos guardarlo estemos donde estemos. Por lo tanto, el número 10 significa universalidad. 10 cartas colectivas, incluidas en ellas la epístola a los Gálatas. Implica que la epístola a los Gálatas también es para nosotros, porque es una carta universal. En este caso, para todas las iglesias en cualquier punto de la tierra. El espíritu de profecía en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 311, nos muestra que la epístola a los Gálatas obtuvo éxito, porque muchos de los que se habían extraviado regresaron a su primer amor. Si la epístola de los Gálatas obtuvo éxito, implica que hoy el mensaje para la iglesia, como está descrito en Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3, también obtendrá éxito, no fracaso, como lo sé. Usted puede leer esos 2 capítulos que hemos hecho referencia y encontrará que no hay amargura en el vientre, no hay amargura en el estómago, sino que solo hay dulzura como la miel. Eso garantiza que el mensaje obtendrá éxito. Ánimo, sigamos adelante, firmes en el Señor. Ahora pasemos a nuestro punto número 2, es en relación al Evangelio eterno. Gálatas capítulo 1, el verso 9. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Acá se menciona el evangelio. Pero es interesante que Gálatas capítulo 1, el verso 5 declara: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La epístola a los Gálatas le da toda la gloria a Cristo, a Dios. En los postreros días, los cuales son los nuestros, en los que estamos viviendo, de acuerdo a Apocalipsis, se tendría que dar un mensaje triple. Me refiero
al mensaje de los 3 ángeles. Sí, descritos en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Un mensaje para los últimos días. El mensaje del primer ángel está descrito en Apocalipsis 14, el verso 6, donde dice, el evangelio eterno. Pero Apocalipsis 14, el verso 7, nos muestra el contenido de ese evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Notamos que el evangelio eterno, parte de su contenido es darle gloria a Dios. Y la epístola a los Gálatas le da toda la gloria a Dios. Implica que así como el mensaje del primer ángel es para un pueblo que existe en los últimos días, de igual manera la epístola a los Gálatas también va dirigida a un pueblo que existe en los últimos días, un pueblo que lo conformamos nosotros. Notemos que el evangelio que se menciona en Gálatas es un evangelio que ha sido pronosticado en el Antiguo Testamento. De hecho, el profeta Isaías se ganó el título de Isaías, el profeta del evangelio. ¿Por qué? Porque recuerde que el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias o alegres nuevas. Eso lo podemos corroborar en Isaías, el capítulo 52, el verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Acá se mencionó alegres nuevas, buenas noticias. Por lo tanto, Isaías habló del evangelio. Por si fuera poco, Isaías, el capítulo 53, hablando del sufrimiento y muerte del Mesías, nos muestra el centro del evangelio, Cristo. Sin embargo, recordemos que Apocalipsis 14, el verso 6 y 7, el mensaje del primer ángel hablando del evangelio eterno, nos conecta al evangelio con el juicio, porque dice que el evangelio eterno es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y como estudiantes de la Biblia sabemos que empezó un juicio el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial. ¿Y quién es el centro del juicio? Cristo, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Se observa entonces que el evangelio no solo se conecta con el ministerio de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, sino que el evangelio eterno también se conecta con el juicio. Isaías, el profeta del evangelio, también nos habló de la fase del juicio. Veamos lo que dice Isaías capítulo 63, el verso 1. ¿Y quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo con justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que es grande para salvar? Cristo. Isaías 63, verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como la del que pisa el lagar? Se le pregunta a Cristo. Él responde, Isaías 63, verso 3, he pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. En la cruz Cristo estuvo solo, Él murió solo, hablando humanamente. Ahí murió Él. Por lo tanto, Isaías 63, el verso 3, la primera parte se aplica a la primera venida de Cristo. Eso ya se cumplió. Isaías 63, verso 3, he pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo, primera venida. Pero noten el resto del verso. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Como estudiantes de la Biblia, sabemos, y nadie puede rebatir esto, que esta fase de Cristo manchando sus ropas, sus vestidos de sangre, no se cumplió en la primera venida.
Implica que eso todavía está en el futuro, futuro cercanísimo para nosotros. Acá Jesús está explicando por qué son rojos sus vestidos y la respuesta que Él nos da es que la sangre de los impíos, de los pecadores de su pueblo, manchará sus vestidos. Otro profeta, aparte de Isaías, Amós, nos menciona, Amós capítulo 9, el verso 10, dice: a espada morirán los pecadores de mi pueblo. No está hablando del mundo, está hablando del pueblo. Y no cualquier sección del pueblo, los pecadores del pueblo. Dice que morirán a espada, es categórico, es claro con qué van a morir, a espada, pero no de hombre, sino de ángeles. También Isaías, el profeta del Evangelio, en Isaías capítulo 66, el verso 16 declara: porque el Eterno juzgará. El Eterno es el Señor Jesús. Seguimos con el Evangelio, Cristo es el centro del Evangelio. Isaías 66, 16, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Isaías 66, verso 17. Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, dice mi versión. Sin embargo, en la versión King James, la versión que usó la sierva del Señor, aquí, en lugar de decir uno tras otro, declara detrás de un árbol. Un árbol en profecía, de acuerdo a Daniel 4, representa gente, pero no cualquier tipo de gente, líderes, hombres de influencia. Dice acá, Isaías 66, verso 17, los que se santifican y se purifican en los huertos, detrás de un árbol. Implica que el que está detrás de un árbol está detrás de un líder, está siguiendo a un líder, a un hombre de influencia. Y todos aquellos que sigan a los árboles, a los líderes, hombres de influencia, serán cortados, porque no siguen la palabra, siguen al hombre. Un peligro mortal. Sigamos leyendo. Isaías 66, verso 17. Los que se santifican y se purifican en los huertos detrás de un árbol, los que comen carne de puerco, culebra y ratones juntos serán talados, dice el Eterno. Unos van a ser talados o cortados por seguir a los líderes, a hombres no inspirados. Y otros van a ser cortados porque no llevan la reforma pro salud. Sí, la reforma que vino en 1863, el cambio de dieta, muchos no lo están siguiendo, por lo tanto se declara que van a ser talados. Ahora, regresando al punto de seguir a los hombres, Pablo es categórico en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el verso 10, porque ¿busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no seguía a los hombres. Pablo seguía a Cristo como Dios. Seguía al Espíritu Santo. Seguía al Padre, nuestro Dios. No seguía a los hombres. Sigamos el ejemplo de Pablo. De lo contrario, seremos talados, seremos cortados, tal como lo describe Isaías, el profeta del Evangelio. Ahora, regresando a nuestro punto de Isaías 66, el verso 19 dice: pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. Surge la pregunta, ¿escapados de dónde? Estoy leyendo Isaías 66, verso 19, pero en el verso 16 se nos declaró que habrá una matanza realizada por el Señor, dirigida por el Señor. Entonces, Isaías 66, verso 19, cuando habla de los escapados, se refiere a los sobrevivientes de la matanza del verso 16. Dice: y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones. Aquí se traduce como a las naciones, en otras versiones se traduce a los gentiles, implicando que los escapados de la matanza son del pueblo de Dios, porque son enviados a los gentiles. Es decir, la matanza del verso 16, Isaías 66, verso 16, esa matanza no ocurre en el mundo gentil, ocurre en el pueblo de Dios, porque los sobrevivientes de esa matanza serán enviados a los gentiles, a las naciones.
Implica que la matanza ocurrirá antes del cierre de gracia, porque todavía ellos van a predicar a las naciones. Eso lo declara Isaías 66, verso 19. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Ahora, detengámonos un poco en este juicio de los vivos, esta matanza realizada por los ángeles y dirigida por Cristo el Señor. El centro del Evangelio es Cristo. Él dirige esta matanza. Aceptemos esta parte del Evangelio. Dice Isaías 66, verso 16, porque el Señor juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Ahora, aquí se nos muestra dos formas de ejecución de este juicio. Número uno, por espada. Número dos, por fuego. ¿Cómo es eso que por espada? ¿Estamos hablando de una espada literal? Sí, pero una espada de un ángel, una espada de ángeles. El espíritu de profecía también nos ha hablado de este mismo suceso. Es tan serio e importante que en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98 se nos dice: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. ¿Cómo va a ser purificada la iglesia? Veamos Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, ahora la página 175. Declara: y vi que el Señor, Cristo, el centro del Evangelio, y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cómo vio la sierva del Señor a Cristo? Lo vio afilando su espada. ¿Para qué? Para purificar la iglesia. Por lo tanto, Isaías 66, verso 16, cuando dice que van a haber muchos muertos por el Señor, y dice por espada, se refiere a la misma espada con la que Elena de White vio a Cristo en el cielo, sacándole filo. Los que van a morir a espada de ángeles, ellos van a ser comidos primero por gusanos. Los gusanos sí se comen la carne, pero ¿qué es lo que los gusanos no se comen? Los huesos. ¿Qué consumirá los huesos? El fuego. Por eso dice Isaías 66, verso 16, porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre. Primero es muerte a espada de ángel. Esos cadáveres, esos cuerpos van a ser comidos por gusanos. Después de que los gusanos terminen su labor, ahora viene el fuego, y el fuego se consumirá a los huesos. Al final, ¿qué quedará? Ceniza. Así terminarán todos aquellos que no obtengan el sello del Dios vivo. Así terminarán todos aquellos que hoy no cumplen los dos requisitos para obtener el sello. No están gimiendo ni clamando contra las abominaciones que se cometen en la iglesia. Regresemos al libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 8. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Noten, la palabra anatema significa maldición, destrucción. Gálatas 1, el verso 9. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. El término repito no es mío. El término repito es de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas 1:8 nos menciona un primer anatema. Gálatas 1, verso 9 nos menciona un segundo anatema. Entraremos al punto de la tipología, tipo y antitipo. El tipo se repite en el antitipo. Gálatas 1:8 nos menciona el anatema.
Pero Gálatas 1:9 repite el anatema. Estamos hablando de tipo y antitipo. Pongamos un ejemplo que todos vamos a comprender. El cordero que era inmolado era un tipo, era un representante de Cristo. Pero Cristo, el Cordero de Dios, era el antitipo. Entonces tenemos el tipo, el Cordero, el antitipo, Cristo. El tipo, el Cordero, se repite en el antitipo. Gálatas 1, el verso 8 nos menciona el anatema, el primero, el tipo. Gálatas 1, verso 9 nos menciona el segundo anatema, el antitipo. Veamos cuál fue el tipo del anatema. Para ello, les invito a que nos dirijamos, por favor, al libro de Josué, capítulo 7, el verso 13, declara: levántate, santifica al pueblo y diles, santificaos para mañana, porque el eterno Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio al anatema. En el Israel antiguo hubo anatema. En el Israel moderno debe haber anatema. Tipo, antitipo. ¿Quién era el anatema? ¿Quién era la maldición en Israel en aquel tiempo de Josué? Para ello vamos a leer Josué 7, el verso 24. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Acor. Observemos que el anatema era Acán únicamente, inicialmente. Sin embargo, cuando se tenía que quitar el anatema, la maldición, en este caso Acán, no solo se quitó a Acán, se quitó a su familia y a todas sus pertenencias. Cuidado, no solamente va a ser quitado el pecador, sino que junto con su familia, que está actuando y siguiendo lo mismo que la cabeza del hogar. Pero en el antitipo, en el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día, también hay anatema. Si hay anatema, también se va a requerir un valle de Acor, donde serán eliminados. ¿Cómo lo sé? Porque en el tipo ocurrió una destrucción para el anatema. Eso se registra en Josué 7, el verso 25 y 26. Acán, su familia y todo lo que tenía, en este caso asnos, ovejas, bueyes, fueron apedreados y quemados. Y ese lugar donde fueron destruidos se llamó el Valle de Acor, Valle de Desgracia. Veamos ahora la profecía que habla sobre el Valle de Acor para nuestro tiempo. Para ello dirijámonos por favor al libro de Oseas, el capítulo 2, el verso 14, declara: pero yo la atraeré y la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Dios quiere hablarle a la iglesia, le está hablando, la quiere conquistar. Pero si no se deja conquistar, leamos. Oseas 2:15, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. La única esperanza va a ser el valle de Acor para la iglesia. Veamos si en el antitipo, o sea, en nuestro pueblo, hay anatema. Para ello vamos a leer Testimonios para los Ministros, página 427 y 428. Declara: limpiad el campamento de esta corrupción moral, aunque haya que sacar a los hombres más encumbrados, que ocupan las más altas posiciones. Con Dios no se juega. Esto es serio. ¿Puede usted ocupar un alto puesto en la iglesia? Si usted es anatema, va a ser quitado. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Dice acá la inspiración. La página 428 de Testimonios para los Ministros. El capítulo es el 16, elevad la norma. Declara: limpiad el campamento porque hay anatema en él. Aquí no está hablando
del Israel antiguo. Aquí está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Dice, limpiad, tiempo presente, limpiad el campamento, la iglesia, porque hay anatema en él. Si allá había un anatema que era Acán y el resto de su familia, de igual manera hoy en Israel moderno debe haber un Acán. Pero pongámoslo más claro. Testimonios para la iglesia, el tomo 5. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, en la página 146. Declara, si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Esto es sorprendente. En su iglesia hay un Acán de seguro, según la inspiración. Y casi en cada familia, tenga cuidado que en su familia no haya un Acán, porque de lo contrario, toda su familia está corriendo peligro, porque por un Acán fue eliminado la esposa, los hijos, el asno, el buey, las ovejas. Aquí puede ser el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, el perrito, el gatito, los pececitos, los que tienen su pecera, todo va a ser eliminado. Eso se llama juicio de los vivos. Así como ocurrió en el tipo, así va a ocurrir en el antitipo. Se tuvo que quitar el anatema en el tipo, en el Israel antiguo. De igual manera en el antitipo se tiene que quitar el anatema y todos sus colaboradores. Esto es serio. Pasamos a nuestro último punto, y es en relación a la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Para ello vamos a leer Gálatas, el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombres, sino por medio de Jesucristo, de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Acá es claro que Pablo es apóstol, elegido directamente por Cristo, el primer principio para ser un apóstol. Mateo, Marcos, Lucas, estos tres evangelios nos enseñan que el que eligió a los apóstoles fue Cristo directamente. Hechos capítulo 1 del 15 al 26 nos muestra una elección de un apóstol, en este caso Matías, para ocupar el lugar de Judas. Sin embargo, fue una elección humana, no fue dirigido por las santas manos de Cristo, fue dirigido por los hombres, por lo tanto está descartado. Además, a Matías como apóstol se le menciona por primera vez en Hechos capítulo 1, el verso 26, y también se le menciona por última vez, porque nunca más se menciona en los libros sagrados. En las epístolas no más se les menciona. Eso prueba que fue descartado y no fue aprobado. Pero el que sí resalta en el Nuevo Testamento como nuevo apóstol, que ocupó el lugar de Judas, fue el apóstol Pablo. Él mismo lo declara, Gálatas 1:1, dice que no fue elegido por hombres, fue elegido directamente por Cristo. Aquellos que quieren más información pueden ver nuestro video anterior, donde se explica a gran detalle la elección de Pablo como el apóstol número 12, que ocupó el lugar de Judas. Sin embargo, con lo que hemos dicho es suficiente. Ahora, veamos esta gran verdad desde otro ángulo. La autoridad de la iglesia en el Antiguo Testamento eran los 12 patriarcas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 35 del verso 23 al 26. En esa lista encontramos los nombres de los 12 patriarcas. Pero en esa lista también encontramos el nombre de Dan, que fundó la tribu de Dan. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 7, del verso 5 al verso 8, tenemos otra lista, la última, la final, de los patriarcas, de las tribus. Y encontramos que no aparece el nombre, la tribu de Dan. Implica que la tribu de Dan fue quitada. ¿Y quién ocupó el lugar de Dan? Lo ocupó Manasés. Manasés era el primogénito de José. ¿Sí?
Eso lo puede corroborar en Génesis capítulo 48, el verso 1. Pero Manasés no era hijo de Jacob. ¿Cómo es posible entonces que aparezca Manasés en Apocalipsis 7, del verso 5 al verso 8, como una de las tribus? ¿Por qué aparece ahí en Manasés, puesto que él no era un hijo directo de Jacob? Y se puede corroborar que es correcto que aparezca el nombre de Manasés en la lista de Apocalipsis 7. Porque según Génesis 48, el verso 5, Manasés fue adoptado por Jacob. Sí, fue adoptado como hijo. Es por ello que Manasés pudo ocupar el lugar de Dan. Y por eso aparece en la lista de Apocalipsis 7, del verso 5 al verso 8. De Manasés serán sellados 12,000. Esos 12,000 formarán parte de los 144,000. En resumen, en el Antiguo Testamento tenemos los 12 patriarcas, las 12 tribus. De los 12 fue quitado uno, fue quitado Dan, y en su lugar se colocó a Manasés. En el Nuevo Testamento tenemos el listado de los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, Lucas 6, etc. 12 apóstoles. El apóstol número 12 era Judas. Usted sabe que Judas fue quitado. Y como ya hemos explicado, el que verdaderamente ocupó el lugar de Judas fue el apóstol Pablo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento fue quitado Dan y fue colocado Manasés. En el Nuevo Testamento fue quitado Judas y fue colocado el gran apóstol Pablo. Eso implica que el tipo de Judas fue Dan, porque Dan fue quitado, Judas fue quitado. Entonces Dan es el tipo y Judas es el antitipo. Puesto que Manasés fue el que ocupó el lugar de Dan, implica que Manasés fue el tipo y Pablo es el antitipo. Es decir, el representante de Pablo en el Antiguo Testamento fue Manasés. Eso es maravilloso. Por si fuera poco, hay un punto más que le da fuerza a lo que estamos diciendo. Los 11 apóstoles que quedaron fueron entrenados, capacitados personalmente por Cristo durante 3 años. Ahora veamos si Pablo también fue entrenado personalmente por Cristo. Para ello leamos Gálatas capítulo 1, vamos a leer el verso 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. ¿Cuántos años habían pasado desde que Pablo había sido convertido hasta que fue a visitar a Pedro? Habían pasado 3 años. Esos 3 años fueron años que Cristo utilizó para capacitar a Pablo. De igual manera como Él utilizó 3 años para capacitar a los 11 apóstoles. ¿Cómo lo sé? Gálatas capítulo 1, el verso 12. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Se nota entonces que el gran apóstol Pablo fue preparado por Cristo durante 3 años, al igual que los 11 apóstoles, durante 3 años. Pero ¿por qué menciono el término gran apóstol Pablo? Porque él era de la misma categoría que los 11. Él era el apóstol número 12. Y es el apóstol número 12. Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 15, nos menciona, en el verso 9, nos menciona que Pablo era el más pequeño de los apóstoles. Pero ¿cómo es eso? Ahora veamos. Pablo
como persona se consideraba el inferior a todos, como persona. Por eso en 1 Corintios 15:9 él dice que es el más pequeño de los apóstoles, pero como persona. Pero cuando se trataba en su llamado, en su ministerio, puesto que no fue hecho por hombres, o sea, su llamado no fue realizado por hombres, ni por hombre, sino que fue llamado por Cristo mismo, que es más que hombre. Cristo es Dios. En su llamado al ministerio del apostolado, Pablo no se consideraba menor que los 11. Él se consideraba igual que los 11, ni más ni menos que los 11. Por eso él declara en 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 5. Sin embargo, pienso que en nada soy inferior a los grandes apóstoles. En nada inferior. También en nada superior. Ahora veamos lo que él mismo dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 11. Me hice insensato al gloriarme, vosotros me obligasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, en nada he sido menos que los grandes apóstoles. Corrobora que él en su llamamiento al apostolado no se consideraba inferior que los 11, se consideraba igual que los 11. Por lo tanto, él tiene toda la autoridad que Cristo, que recibió toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Cristo le dio esa autoridad al gran apóstol Pablo, porque era uno de los grandes apóstoles, igual que los 11. Ahora, nosotros estamos cumpliendo todo lo que el gran apóstol Pablo ha escrito en sus epístolas. Veamos un ejemplo. 1 de Corintios, el capítulo 16, el verso 1. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quién ordenó? Pablo. ¿A quiénes? A las iglesias de Galacia. Acuérdense que el mensaje a los Gálatas es para nosotros. Ahora vean que dice 1 Corintios 16, verso 2. Cada primer día de la semana, él ordenó, él dio una orden con la autoridad apostólica. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Cuando llegaba Pablo a las sinagogas, a las iglesias, usted puede leer Hechos 17, verso 2, él razonaba los sábados en la sinagoga con el pueblo, los sábados. Por lo tanto, él llegaba los sábados y él dice, y cuando yo llegue no se haga entonces la colecta. Lo que está diciendo que no se debe hacer la colecta en sábado, sino que categóricamente él dice que debe hacerse la colecta cada primer día de la semana, el primer día de la semana, que es el domingo, o llamémosle sábado de noche. A partir de ahí ya se puede hacer la colecta. Estamos obedeciendo esta orden que Pablo, el gran apóstol, dio a todas las iglesias de Galacia. No lo estamos siguiendo, pero no hay ni un solo versículo que diga que debemos hacer la colecta, llámese de ofrendas, llámese de diezmos. No hay ni un solo versículo que diga que hay que hacerlo dentro de la iglesia y no dice que debe hacerse en sábado. No hay ni uno. Y si lo hay, compruébelo. Estamos desobedeciendo esta orden categórica del gran apóstol Pablo. Y ya estábamos moviendo la cabeza para los Gálatas, pero nosotros somos peores que ellos. Veamos otro ejemplo. En 1 Corintios capítulo 11, en los últimos versos, se nos menciona la Santa Cena, lo cual nosotros sí practicamos. Eso es bueno, estamos obedeciendo en eso. Pero 1 Corintios 11, en los primeros versos, se nos da una orden también. Especialmente a las mujeres. A los hombres se nos dice en 1 Corintios 11 que no debemos cubrirnos cuando estamos orando o predicando, profetizando. Pero las mujeres cuando oran o profetizan, según el gran apóstol Pablo en 1 Corintios 11, se deben de cubrir. 1 Corintios 11, el verso 5, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza como si se hubiera rapado.
Primera de Corintios 11, verso 6. Si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello, raparse, cúbrase. Por favor, no me venga ahora a decirme, pero en el verso 15 dice que en lugar del velo es dado el cabello. Eso es un error garrafal. En el original no dice, en lugar de velo le es dado el cabello. No dice, la palabra en lugar no existe. Solo dice que el cabello le es dado por cobertura. Claro, hay dos velos. El natural, que es el cabello, y el artificial, el que cubre. Si los santos ángeles se cubren, ahora van a ser los seres mortales como nosotros, especialmente la mujer que fue la primera en pecar, y eso lo registra aquí Pablo. Primera de Corintios 11 está dando una orden que no se está obedeciendo en la actualidad, por lo tanto somos peores que los Gálatas. Que el cielo nos ayude para regresar, así como los Gálatas que se extraviaron, regresaron y obedecieron lo que Pablo había enseñado. De igual manera nosotros como iglesia adventista del séptimo día, regresemos a lo que el apóstol Pablo ha ordenado con la autoridad apostólica. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Amén. Para concluir, vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por habernos enseñado. Bendiga a su pueblo y ayúdanos a regresar a la autoridad del apóstol Pablo, reflejada en sus epístolas. Ayúdanos a ser obedientes en nuestra petición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos de seguro en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.